Hola, hoy vamos a meternos de lleno en la historia de dos figuras muy potentes en la Judea del siglo I, Anás y Caifás. Vamos a ver quiénes eran, qué poder tenían y, bueno, su papel clave en todo lo que pasó con la crucifixión de Jesús, basándonos en un análisis bastante detallado que hemos estado mirando. Para empezar, pongámonos en situación. Judea bajo ocupación romana. El templo de Jerusalén, pues, el centro de todo. Vida religiosa, cultural, política. Y ahí, en medio de esa tensión, tenemos a Anás y Caifás, ambos saduceos, de la élite y ambos sumos sacerdotes en distintos momentos. Exacto. Y es fundamental entender esa relación tan compleja, ¿no?, entre los líderes judíos que querían mantener su autoridad en el templo y, por otro lado, los romanos, que lo que buscaban era control y que no hubiera líos. El templo no era solo un lugar de culto, era, un centro de poder económico y político brutal. Un equilibrio muy, muy delicado. Anás, sobre todo, tuvo un poder tremendo. Fue sumo sacerdote mucho tiempo, del año 6 al 15 después de Cristo, que no era normal. Y montó casi una dinastía familiar. Controlaba el templo, los impuestos, el cambio de moneda, que eso daba mucho dinero. De hecho, se cuenta que Jesús los echó del templo llamándolo cueva de salteadores. Incluso el Talmud habla mal de la casa de Anás, dice que era corrupta. Claro, ese control sobre el templo le daba un poder inmenso, no solo religioso, también político y económico. En una sociedad ocupada, además, la tensión con Roma era constante, claro. Y luego llega Caifás, que era yerno de Anás. Lo nombran sumo sacerdote sobre el año 18. Así que, aunque Anás ya no tenía el título oficial, su influencia seguía ahí, a través de Caifás, consolidando el poder de la familia. Totalmente. Caifás es recordado sobre todo por una frase muy, muy fuerte después de lo de Lázaro, ¿te acuerdas? Sí, lo de la resurrección de Lázaro. Pues Caifás dice, según el Evangelio de Juan, nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Eso se interpretó como una profecía, ¿no? Pero también suena a cálculo político puro y duro. Pues sí, se interpretó como profecía, pero visto históricamente. Marcó el momento en el que el Consejo, el Sanedrín, decide que hay que quitar de en medio a Jesús. Pensaban que así evitaban una revuelta contra Roma y, protegían sus propios intereses, claro. Durante el juicio, a Jesús lo llevan primero ante Anás, que aunque no era el sumo sacerdote oficial, seguía teniendo mucho peso, y después ante Caifás. Buscaban pruebas, testigos. Querían acusarlo de blasfemia, de sedición contra Roma. Sí, buscaban la manera de justificarlo, aunque Jesús, según los relatos, se mantuvo bastante callado. Pero ellos dos, Anás y Caifás, fueron clave para enviarlo a Poncio Pilato y que lo condenaran a muerte. Y la cosa no acaba ahí. Después de la crucifixión y la resurrección, Caifás se negó a creer, claro, y empezó a perseguir a los apóstoles, a Pedro, a Juan. Estuvo metido en la muerte de Esteban, el primer mártir, y autorizó a Saulo, que luego sería Pablo, a detener cristianos. Vamos, que veía a los seguidores de Jesús como una amenaza total a su poder y al orden establecido. Exacto, una amenaza directa. Pero bueno, ese poder no les duró siempre. Hacia el año 36, más o menos, Caifás fue destituido. Sí, lo destituyó Vitelio, el gobernador romano de Siria, al mismo tiempo que a Pilato, curiosamente. ¿Y su final? ¿Se sabe cómo murieron? Las fuentes que manejamos hablan de finales bastante terribles. Sí, bastante. De Caifás se dice que murió asesinado, de forma miserable, y que su cuerpo fue arrastrado por Jerusalén durante la toma de la ciudad por los romanos, en el año 70. Qué ironía, ¿no? Quería salvar el templo y la nación y acabó viendo su destrucción. Tremendo. Y fíjate, su tumba familiar se encontró en 1990. Sí, cerca de Jerusalén, con osarios que podrían ser los suyos. Es un hallazgo arqueológico importante. ¿Y Anás? ¿Qué pasó con Anás? Pues una de las fuentes dice que murió loco, golpeándose la cabeza contra las paredes. ¿Loco? ¿Por qué? Porque, según esa fuente, se dio cuenta de que había ayudado a matar al Mesías y eso lo atormentó. Un final sombrío, desde luego. Y como dato final, el nieto de Anás fue el último sumo sacerdote, justo antes de que destruyeran el templo definitivamente. Cierra el círculo familiar de forma trágica. Sí, una saga familiar ligada al poder y a la caída del templo. Sí, una historia fascinante, la verdad. Y muy trágica. Cómo se mezcla el poder religioso, el político, las ambiciones personales. Todo en un momento histórico que fue, un punto de inflexión total, con unas consecuencias enormes.
Sí, da mucho que pensar. Como esas decisiones, como la de Caifás, ¿no? De mejor que muera uno, tomadas para mantener el control, para evitar la destrucción, según su lógica, pues igual, paradójicamente, contribuyeron a desencadenar justo lo que querían evitar: la destrucción, la guerra y un cambio radical en la historia religiosa. Una paradoja sobre el poder y sus límites, sí. Deja una pregunta abierta sobre hasta qué punto podemos controlar los eventos, o si a veces, intentándolo, provocamos lo contrario.